Bien, bueno, vamos a comenzar. Creo que son los alumnos que regularmente ingresan a clase. Si bien es cierto, en lista tengo 19 alumnos, por alguna situación, pues siempre en clase tengo alrededor de 11 alumnos. Consecuentemente, pues eso se vio reflejado en la última evaluación, en el examen primer parcial. Eh, Obviamente únicamente lo presentaron pues los alumnos regulares, los alumnos que normalmente pues no ingresan a la clase, salvo casos excepcionales, pues no presentaron el examen. Entonces una de las reglas que precisé precisamente fue que si no presentaban su primer parcial, automáticamente pierden el derecho al segundo parcial, a su examen final, y tendrían que presentar examen extraordinario. Platicando con otros de sus docentes, me comentaban que pasó exactamente lo mismo. O sea, quienes presentaron el examen, pues los que normalmente acuden, aunque en lista aparecen más. Pues en la práctica hay personas que se presentaron la primera, la segunda sesión, y después ya no supimos nada de ellos. eh, bueno, en relación al examen, creo que a la mayoría le fue bien, a otros no tan bien. Creo que por ahí solamente tuve un reprobado. De ahí en fuera hubo 7 u 8. Lo que sí es importante es que me pongan mucha atención, porque ya entramos a la parte más complicada de la materia, que es lo relativo a la teoría del delito. Si bien es cierto, cuando empezamos a analizar lo relativo a la teoría de la ley penal y los principios, ya se notaba un poco la complejidad de la materia. Lo más complejo viene ahora, ¿sí? Aquí sí se requiere de mucho razonamiento. El derecho penal, y sobre todo la teoría del delito, es mucho razonamiento lógico, jurídico, mucha cuestión de la filosofía. De hecho, la teoría del delito se basa en la filosofía. Entonces sí requerimos de mucha atención y empezar a utilizar nuestra lógica. Bien, el título del tema que vamos a empezar a analizar a partir de hoy se llama el ilícito en general, la diferencia entre el delito, la falta administrativa y las autoridades encargadas de la investigación y sanción del delito, así como de la sanción de las faltas administrativas. Y a manera de preámbulo, siempre en el estudio de cualquier delito o falta administrativa, resulta pertinente para efectos didácticos la exposición de todos los principios generales que le son comunes a cualquier delito o falta administrativa. Aquí fíjense bien, no solamente estoy hablando de teoría del delito, también estoy hablando de teoría de las infracciones o faltas administrativas, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que lo que vamos a ver a partir de hoy no solamente aplica el derecho penal, sino también al derecho administrativo sancionador, o derecho administrativo disciplinario, como se le conoce, por ejemplo, a la materia de responsabilidad de servidores públicos. Aquellos que se desempeñan como servidores públicos en alguna dependencia de gobierno a veces son sujetos de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio por la posible comisión de una conducta que no es constitutiva de delito, sino de una falta administrativa, ¿sí? Y donde puede devenir su suspensión, su destitución, su inhabilitación. Entonces, en ese sentido es importante precisar que la teoría del delito se hace extensiva a las faltas administrativas. Entonces, todo lo que estemos viendo a partir de hoy también se hace extensivo a las faltas administrativas, ¿sí? Bueno,
Y para ello primero vamos a determinar qué es el ilícito como género, ¿sí? O sea, cuando hablamos del ilícito no nos referimos exclusivamente a un delito, como erróneamente muchas veces algunas personas tienen esa falsa apreciación, escuchan el término ilícito y inmediatamente lo relacionan con la comisión de un delito, ¿sí? Entonces, el ilícito es un género. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber ilícitos civiles, penales, laborales, administrativos, fiscales, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿De qué va a depender si son o no constitutivos de delito, o en su caso están regulados por otra rama del derecho? De la ley que los regule. Por ejemplo, si el acto que me están atribuyendo está regulado por la Ley Federal del Trabajo, pues no hablo entonces de un delito, hablo de un ilícito en materia del trabajo o en materia del derecho del trabajo. Si mi conflicto está regulado por el derecho civil, pues entonces hablo de un ilícito de carácter civil, ¿sí? Y así, si por ejemplo hablo de un ilícito fiscal, pues obviamente entonces está regulado por el Código Fiscal o algún ordenamiento en materia fiscal. En el caso concreto, los actos que nos interesan para efectos de nuestra materia son dos: los delitos y las faltas administrativas, ¿sí? Ya con antelación vimos qué es el delito y decíamos que el delito son las conductas que se encuentran sancionadas por la ley penal, ¿sí? Y que cuando hablamos de la ley penal no solamente me debo limitar a hablar del Código Penal, que hay también leyes especiales que contemplan delitos como la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley de Derechos de Autor, ¿sí? Tenemos hasta una ley, ¿verdad?, federal contra la delincuencia organizada. Todas esas son leyes que contemplan delitos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que el delito está regulado y sancionado por la ley penal, no solamente nos referimos al Código Penal, sino a una serie de leyes. Es más, ustedes han comprado a lo mejor esto que se llama agenda penal, y ahí no solamente viene el Código Penal, ¿verdad? Vienen otra serie de leyes que obviamente contemplan también algunos apartados que contienen algunos delitos, como decíamos, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la Ley contra la Delincuencia Organizada, etcétera. Ahora, ¿qué es una falta administrativa? Una falta administrativa va a ser aquella conducta que va a estar regulada por un ordenamiento de carácter administrativo, ¿sí? O sea, no va a estar contemplada por obvias razones en un código penal, en una ley penal, sino en una ley o reglamento de carácter administrativo. En el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, las faltas administrativas están reguladas por una ley que se llama Ley de Cultura Cívica, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuándo estoy incurriendo o no en una falta administrativa, tengo que darle lectura a la Ley de Cultura Cívica. ¿Quiénes son las autoridades competentes de aplicar la Ley de Cultura Cívica? En primera instancia, el elemento de policía, ¿sí? Normalmente es el policía preventivo, la policía auxiliar, la policía bancaria industrial, el policía, vamos a decir, más próximo o más cercano, ¿sí? Incluso actualmente también ya participan en la detención de este tipo de faltas la denominada Guardia Nacional, porque su ley los faculta para hacer detenciones en esa materia. Antes no, antes solamente estaba facultada la policía preventiva, ¿sí? Y lo que le llaman la policía complementaria, es decir, la policía auxiliar y la bancaria e industrial. Hoy cualquier policía puede hacer detenciones en materia de justicia cívica, a excepción de los policías de investigación, porque eso sí tienen otra
otra tarea muy independiente a la cuestión de las faltas administrativas, ¿sí? Ahora, esto es en cuanto a las faltas que puede cometer cualquier persona ordinaria. Hablábamos también del derecho administrativo disciplinario, en el cual únicamente pueden incurrir aquellas personas que tengan la calidad de ser servidor público. Ya habíamos comentado que entendemos por servidor público aquella persona que desempeña un empleo, cargo o comisión, ya sea en la administración pública federal, en la estatal o en algún municipio. Entonces, si por ejemplo Esteban trabaja en un juzgado cívico, pues es un servidor público. Lo mismo si Adán trabaja para la Guardia Nacional, pues es un servidor público y por lo tanto pudiera ser sujeto de lo que se conoce como la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ¿sí? Ahí se va a establecer un catálogo de infracciones en las que única y exclusivamente van a incurrir las personas que sean servidores públicos, ¿sí? Las faltas administrativas de las primeras que hablé, que son en materia de justicia cívica, pueden cometerlas cualquier persona. No se requiere de una calidad especial. Con el simple hecho de ser ciudadano e incurrir en alguno de esos actos que prevén estas leyes, estoy incurriendo entonces en una falta administrativa. Pero en el caso de la ley de responsabilidades administrativas, solamente van a cometerlas aquellos que tengan la calidad de ser servidor público. O, ojo, también los particulares, pero que auxilien o apoyen a un servidor público en la ejecución de una falta administrativa, obviamente regulada por la ley de responsabilidades administrativas, ¿sí? Ahora, en relación a estas últimas dos, suelen ser calificadas como graves y no graves. Hay un catálogo. Normalmente vamos a hablar de faltas graves tratándose de servidores públicos en todas aquellas conductas que tengan que ver con dinero, como peculado, extorsión, lavado de dinero, ¿sí? Tiene que ver sobre todo con actos de corrupción, ¿sí? Y si un particular auxilia o coopera en ese tipo de conductas, también puede ser sujeto de la ley de responsabilidades administrativas, ¿sí? Incluso personas físicas como personas morales, es decir, pudiera haber una empresa que resultara beneficiada mediante la celebración de un contrato ahí no cumpliéndose con las reglas que establece cierta ley, y entonces los socios adquieren algún beneficio. Posiblemente estemos ante una falta administrativa grave. Y las no graves no tienen que ver con el manejo de dinero, y puede variar su clasificación, porque aquí es importante precisarles que tenemos una ley general que la expide el Congreso de la Unión, y tenemos leyes locales, ¿sí? Que es decir, que cada entidad federativa va a expedir su propia ley y puede establecer su propio catálogo de infracciones y de sanciones, pero respetando lo que dice la ley general. Entonces, por ejemplo, tenemos la Ley General de Responsabilidades Administrativas que rige en toda la República, y tenemos la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, que aquí, digamos, en la Ciudad de México se cuenta con la fortuna de que es una copia fiel, pues, es un refrito de la ley general, ¿sí? Incluso hasta los artículos son exactamente los mismos. Sin embargo, en otras entidades federativas sí suelen cambiar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Sí, maestro. Sí. Usted dice que, perdone, bueno, las faltas graves Ajá. serían con
cualquier cosa relacionada con el dinero o la corrupción. Es decir, un ejemplo. Extorsión. Está viendo una falta administrativa, un policía llega, se pone de acuerdo con las personas que están delinquiendo, por así decirlo, haciendo la falta, y eso sería el delito. Sí, cometiendo una infracción, para que no nos confundamos el delito con la infracción, o para no entrar en controversia, el acto ilícito. ¿Sí? Acuérdense, el acto ilícito es un género, el delito es una cosa, la falta administrativa es otra. ¿Sí? Están cometiendo un acto ilícito, si no quieres, si ya más o menos ubicas una falta administrativa. Por ejemplo, Adán sorprende a Esteban orinando en la vía pública, ¿sí? Y entonces Adán empieza a hablar con él y dice, bueno, si te remito al juez, te va a corresponder una multa de tantos días o un arresto de tantas horas. Pero pues tú dime, igual y aquí nos podemos arreglar y pues ya no te presento. ¿Sí? Entonces ahí estamos hablando de un acto de corrupción y una posible extorsión, un cohecho, va a depender, ¿no? Porque aquí deben, por ejemplo, para el cohecho tienen que participar dos, el que pide o solicita y el que da, a cambio de que se haga o se deje de hacer algo, ¿sí? Entonces, en esos casos estamos hablando de independientemente de que es constitutiva de un delito, estamos hablando de una falta administrativa grave. Entonces, aquí se le pueden iniciar a la par a Adán dos procedimientos, uno de carácter penal y uno de carácter administrativo. El de carácter penal, obviamente, con las reglas del Código Penal y del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si lo sorprendieran flagrantemente, supongamos que a través de las cámaras del C5 se percataron sus superiores, pues tendrán que detenerlo. A lo mejor le llega ahí, se llama asuntos internos, y hacen la detención y lo presentan ante el área correspondiente y se inicia el procedimiento disciplinario. Pero independientemente, dicen, aquí hay un delito, hay que ponerlo a disposición del Ministerio Público. Entonces, a la par se inician los dos, y es muy común, es muy común que les inicien ambos procedimientos al mismo tiempo. A veces prosperan los dos, a veces solo prospera el administrativo y la libran en materia penal porque hubo algo que estuvo mal integrado por parte de la fiscalía y hubo una buena defensa, ¿sí? Entonces, la responsabilidad penal es independiente de la responsabilidad civil administrativa, ¿sí? En cualquier vía. Entonces, aquí no quiere decir que lo estén juzgando dos veces por el mismo hecho. El criterio que existe en estos casos es que la responsabilidad penal es independiente de la que pueda darse en otras vías, como es la administrativa. Por eso es que a ellos normalmente les inician procedimiento en las dos vías, ¿sí? En la penal y en la administrativa. Y si el defensor de la parte afectada también desea iniciarle procedimiento civil, lo puede hacer. ¿Y qué es lo que va a buscar en el procedimiento civil? Ahí ya no voy a buscar ni que lo sancionen ni que lo metan a la cárcel. Ahí lo que voy a buscar es que me resarza el daño, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno, entonces decíamos, el ilícito es un género, está regulado por diversos ordenamientos, por eso tenemos un código civil, un código penal, un código fiscal, una ley federal del trabajo, tenemos leyes administrativas, ¿sí? Y dependiendo de qué ordenamiento sea el que yo violente, de eso va a depender si estoy cometiendo o no un delito, una falta administrativa o cualquier otro ilícito, ¿sí? Y entonces decíamos, el delito va a ser aquella conducta que va a estar sancionada por las leyes penales. Ya vimos, no solo es el Código Penal, sino pueden ser otro tipo de leyes especiales. Y las faltas administrativas van a estar reguladas por leyes o reglamentos de carácter administrativo, ¿sí? Donde ya vimos, están las faltas, vamos a decir, comunes
en las que puede incurrir cualquier persona. También se les conoce como faltas de policía y buen gobierno. ¿Sí? Y tenemos el otro universo, las faltas administrativas, que solamente pueden cometer los servidores públicos y aquellas personas particulares que los auxiliaron en su comisión. Por ejemplo, una desaparición forzada de personas. ¿Quién puede cometer desaparición forzada de personas? Un servidor público. Igual, Adán, en lugar de presentar al presunto infractor, lo está paseando para ver si obtiene. Pero un particular también lo está auxiliando. Entonces ahí se le inicia el procedimiento tanto penal como administrativo a los dos, tanto al servidor público como al particular. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué más les iba a comentar? Bueno, en relación al delito, recuérdense que el delito lo puedo definir desde el punto de vista doctrinal o lo puedo definir en base a la ley. Desde el punto de vista de la doctrina, pues tenemos diversos conceptos que incluso ahí les transcribí en su material. Por ejemplo, aquí tengo el concepto de Luis Hortalán, quien dice que el delito es toda acción, inacción, es decir, acción u omisión. Dice exterior, es decir, que la tengo que externar. Dice que vulnera la justicia absoluta, cuya represión importa para el bienestar social, que ha sido de antemano definida y a la que la ley le ha impuesto una pena. Esto lo relacionamos con lo que en su momento les enseñé, es el principio de legalidad penal, el cual me dice que para que una conducta pueda ser delito debe estar previamente descrita en la ley como tal. ¿Sí? Luego tengo el concepto de impollamiento, que dice que el delito es un acto prohibido por la ley con la amenaza de una pena. Dice, para la seguridad del orden social establecido o constituido por el Estado. Ahora, aquí Enrique Díaz Aranda nos dice, el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable. Si ven, él ya se mete más a la cuestión de la teoría del delito. Si se recuerdan, en su momento les dije, dependiendo de si el autor se adhiere a que el delito tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 elementos, el concepto puede variar. Aquí Díaz Aranda entonces nos está hablando de esa teoría que habla de los 3 elementos: una conducta típica, o sea, una conducta descrita en la ley; antijurídica, es decir, contraria a derecho; y culpable, que ya habíamos visto que culpabilidad es igual a responsabilidad penal, es decir, el sujeto tiene plena capacidad de comprender, por lo tanto sabe si su conducta es dolosa o es culposa, ¿verdad? Entonces, aquí nos habla de 3 elementos: conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Y por qué no nos hace mención a la punibilidad? Porque ya habíamos comentado que para algunos autores la punibilidad no es un elemento, sino es una consecuencia. Si a mí me acredita que incurrí en una conducta típica, antijurídica y culpable, la consecuencia es que me impongan una pena o una medida de seguridad. Y luego tengo el concepto de el autor Ricardo Ojeda Gándara. Él nos dice, el delito es un conjunto, dice, de todos los presupuestos de la punibilidad, es decir, una conducta típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es el delito como tal? Pues es un acto o es una omisión que se encuentra previamente definida, ¿verdad? Y prohibida por la ley penal bajo la amenaza de que a quien incurre en ella se le impondrá una pena o una medida de seguridad. ¿Sí? Ahora, en relación al concepto legal del delito, mencionábamos, también puede depender de qué ordenamiento esté analizando. Si yo me voy al Código Penal Federal, específicamente en su artículo 7, ahí se me da una definición de lo que es el delito.
y me dice lo siguiente. Artículo 7. Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales. No se mete en mayor complicación el legislador, me dice el acto u omisión que sanciona la ley penal. Y ya vimos que es un acto. Un acto es un hacer, un movimiento corporal tendiente a producir un resultado. Y la omisión es dejar de hacer, abstenerme de hacer lo que me exige la norma. Entonces, es una conducta que sanciona la ley penal. ¿Sí? Sin embargo, decíamos también, si me voy al Código Penal del Estado de México, ahí sí se me da una concepción muy parecida a la que nos dan Enrique Díaz Aranda y Ricardo Ojeda Gándara. Nos dicen que el delito es una conducta típica, antijurídica, culpable y punible, ¿sí? Entonces va a depender mucho del autor que ustedes analicen, el código que estén también estudiando. Puede variar el concepto, pero en términos generales nos va a llevar al mismo resultado. Estamos hablando de una conducta que está sancionada por la ley penal, ¿sí? Ahora, en relación a la concepción de la falta administrativa, también aquí les proporcioné varios conceptos. Dice, tenemos el concepto de Bielsa. Solamente les leo las que considero importantes, porque si ven les compartí más, ¿no? Pero acuérdense, aquí solamente resalto algunas cuestiones. ¿Qué nos dice Bielsa? Dice, es una falta de deber jurídico impuesto a todo miembro de la sociedad, deber consistente en limitar su actividad, o sea, sus conductas, como la administración pública le interesa. Acuérdense que ahí está la diferencia entre el derecho penal y el derecho administrativo. De hecho, fue una pregunta de examen y pocos la tuvieron bien. ¿Cuál es el objeto del derecho penal? Salvaguardar. ¿Qué cosa? El interés social, ¿no? Dijimos, y la paz pública. Y el derecho administrativo, lo que le interesa es mantener el orden público. Esa es la diferencia, porque lo que protege precisamente es la adecuada administración pública, ¿sí? Ahora, luego tenemos el concepto que nos da el autor, se llama Miguel Acosta Romero. Él nos dice que una infracción administrativa es todo acto, o sea, una acción o hecho de una persona que viole el orden establecido por la administración pública para la consecución de sus fines, tales como mantener el orden público en su labor de policía y prestar un eficiente servicio en la administración de servicios. Muy rebuscado, pero lo que nos está diciendo entonces que la falta administrativa va a ser entonces todo acto o omisión que atente contra la administración pública y por ende altere el orden público. Entonces, los delitos protegen los intereses de la sociedad en general, ¿sí? O sea, por su trascendencia o importancia. Por eso regulan el robo, el homicidio, ¿sí? La violación, el secuestro. Pero hay otras conductas que son contrarias al derecho, pero no tienen esa relevancia. Entonces, no es lo mismo privar de la vida que orinarse o defecar en la vía pública, ¿verdad? Estamos de acuerdo que son actos contrarios a derecho, pero no pueden ser reguladas por un mismo ordenamiento. Entonces, para eso se creó el Código Penal, para regular aquellas conductas que se consideran graves y que atentan contra la sociedad o la colectividad, y aquellas que únicamente alteran el orden público, como cuál, orinar o defecar en la vía pública, tirar basura, ¿sí? Realizar o causar ruidos que atentan contra la tranquilidad de la persona, tirar basura, abandonar animales muertos, obstruir
el uso de la vía pública, etcétera. Todo eso serían entonces faltas que administrativas, ¿sí? ¿Administrativas? ¿Sí? Por atentar contra el orden público, ¿sí? Ahora, en el caso de la Ciudad de México reciben un nombre muy específico, se llaman infracciones cívicas. ¿Por qué? Porque el legislador así quiso llamarles infracciones cívicas. ¿Y qué son las infracciones cívicas? Si nos vamos a la Ley de Cultura Cívica, nos dice que es el acto u omisión que regula y sanciona la Ley de Cultura Cívica. Si se dan cuenta, es una copia del artículo 7 del Código Penal Federal, solo que en lugar de hacer alusión a la ley penal, habla de la Ley de Cultura Cívica, ¿sí? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, ¿qué entendemos por acción? Debe entenderse todo movimiento corporal regido por la voluntad y que por ende va a desencadenar un resultado, o como dicen algunos autores, dice, es todo movimiento corpóreo tendiente a producir un resultado. Dicho resultado puede ser formal y en otras ocasiones material. Esto ya se los había explicado. Hablamos de un resultado formal cuando no hay un cambio en el mundo exterior, y hablamos de un resultado material cuando hay un cambio, ¿sí? Por ejemplo, a ver, Mari, tu vecino te hace la brizniseñal. ¿El resultado es formal o es material? Formal, ¿verdad? Porque no hay un cambio, ¿verdad?, en el mundo exterior. Sin embargo, atentó contra tu dignidad, ¿sí? Ahora, un resultado material. Tu mismo vecino te da un puñetazo en el ojo, te lo deja morado y te causa lesiones que tardan en sanar menos de 15 días. Ahí no hablamos de un resultado formal, ¿verdad? Hablamos de un resultado que material, porque hubo un cambio en el mundo exterior, ¿sí? Okay. Ahí hablaría. Ahora, otra pregunta, María. ¿La conducta sería de acción o de omisión? Acción, ¿no? Es de acción, ¿sí? Porque cuando te hizo una seña obscena, desplegó un movimiento, ¿verdad?, corporal, ¿sí? Y cuando te dio el puñetazo en el ojo, también desplegó una acción, ¿sí? Ahora, a ver, ¿quién me pudiera dar un ejemplo de una omisión que pudiera ser constitutiva de un delito o de una infracción? O sea, que me sancionen por dejar de hacer. Por ejemplo, los cuerpos policíacos, cuando requieren algún apoyo, si uno no hace la atención hacia la ciudadanía, caemos en un delito de omisión. Correcto, sí, es un claro ejemplo. Cuando están en servicio y no prestan la atención debida conforme lo señala la ley de seguridad ciudadana o seguridad pública. Bien, Andrade. Sí, maestro, es que iba a decir lo mismo. Ah, ya. Por ejemplo, aquí en mi cuadra, bueno, en mi calle, pues sí se realizan varias faltas cívicas. Y en dado caso de que, pues sí, ya esté hasta el tope y mande a las patrullas, muchas veces no llegan. Entonces, eso sería un acto de omisión. O simplemente llegan, se arreglan con ellos y se van. Ok, sí. Entonces, por eso también preguntaba. Sí, entonces aquí estamos hablando de una omisión. A ver, ahí les doy un ejemplo. Ustedes me dicen si es de hacer o de no hacer. Marilu saca a pasear a su mascota sin cuerda o sin tomar las medidas necesarias para que ataque o provoque daños a otras personas o animales. La conducta es de hacer o de no hacer. ¿Me podría repetir la pregunta? A ver, Marilu sale a la calle
a pasear a su mascota, un perro, ¿no? Pero no lleva cuerda y no toma las medidas necesarias para evitar que ataque a otras personas o a otras mascotas. ¿Es de hacer o de no hacer? A ver, Marilu dice que es de hacer. ¿Qué opina Andrade? No sé, es que yo también estaba con no hacer porque Marilu no dijo... tomó las medidas. Ah, bueno, tú ya lo dijiste. ¿No tomó qué? No tomó las medidas, entonces no es de hacer, es de no hacer. Hacer. El mismo tipo penal o tipo administrativo me dice si la conducta es de hacer o no hacer a través de una figura que ya les había explicado, se llama el verbo rector. Entonces, aquí me está hablando de no tomar las medidas o no tomar las medidas necesarias. Entonces me está diciendo que dejó de hacer, ¿verdad? Si la conducta me dice dañar, maltratar, ensuciar, ¿sí? Privar, entonces me está requiriendo de un hacer, ¿sí? Ahora... Disculpe, profesor, una duda nada más. Sí. Bueno, es que aquí hay dos situaciones, porque si ella lo hace ya con el dolo directo de ir a amedrentar, a agredir a otros animales, como se dan las peleas de perros, es muy diferente a que se le salga de las manos, en cuestión de que se le zafe de la cadena o se le escape de las manos, y ya sea como una consecuencia del no tener los cuidados. Bueno, yo creo que aquí son dos diferentes situaciones, ¿no? Sí, pero ahí ya no me estás hablando de un no hacer, sino de un hacer, y incluso es otro tipo completamente diferente. Es un tipo administrativo específico que habla de la pelea de perros, ¿sí? Aquí estamos hablando de aquella conducta en la cual se abstiene de tomar las medidas necesarias para evitar que su animal ataque a otras personas o mascotas. Y también ahí el resultado puede ser tanto formal como puede ser material. A ver, ¿cuándo pudiera ser formal y cuándo sería material? ¿No? ¿Ni idea? De la finalidad, ¿no? No. ¿Por qué, Andrade? En el ejemplo que nos acaba de dar, ¿no? Ajá. ¿Cuándo sería formal y cuándo pudiera ser material? Formal podría decirse que es pues que no tomó las medidas y pues no pasa mayores, el perro no ataca, no nada. Pero empieza a ser material cuando el perro llega a atacar a una persona o ataca a un animal. Correcto, sí. Entonces ya vieron, por eso les digo, el derecho penal es de mucho de qué, es mucha lógica, es mucho razonamiento, ¿sí? Y efectivamente, puede ser que su mascota esté transitando libremente y les está ladrando, no pasa de que los asustó, el resultado es meramente formal. Y ahí va pasando Adán y está en ejercicio de sus funciones y le dice a Andrade, a ver, está cometiendo una falta administrativa de acuerdo a lo que señala tal artículo, entonces la voy a proceder a detener y a presentar ante el juez, ¿sí? Pero también pudiera darse el caso que sí ataca a una persona o a un animal, entonces estamos hablando ya de una conducta de resultado material y ya no estamos hablando de esa infracción, ya estamos hablando de otra que pudiera ser causar lesiones a una persona o incluso pudiera ser que prive de la vida a un animal y a lo mejor ya ni siquiera estamos hablando de una falta administrativa, ya estamos hablando posiblemente de un delito. Fíjense bien cómo está la frontera entre lo que es el derecho administrativo, o sea, apenas es una línea muy delgada entre que mi conducta sea una simple falta administrativa a que se convierta en una conducta delictiva. O sea, la frontera es muy muy delgadita, ¿sí? Y el primer eslabón o el primer paso es cometer una falta administrativa. Ya de ahí pasamos luego al derecho penal, ¿sí? Hasta aquí vamos entendiendo, ¿sí? Bueno, ahora
¿Quiénes serían entonces las autoridades competentes para conocer de los delitos y quiénes van a conocer de las faltas administrativas? Hablando de los delitos, la autoridad competente para conocer de ellos en primera instancia es el Ministerio Público, ¿sí? Porque es el que se encarga de investigar y perseguir el delito, con auxilio de las policías y de los servicios periciales, ¿sí? Aquí es donde ya tienen intervención los que están estudiando criminalística, por ejemplo, los de seguridad pública en su labor, ¿sí? Cada uno desempeñando el rol que les corresponde. ¿Y a quién le corresponde la aplicación de las penas o las medidas de seguridad? A la autoridad judicial, ¿sí? Llámese juez de control, llámese juez de enjuiciamiento, llámese juez de ejecución. Acuérdense que en este sistema tenemos 3 jueces, ¿sí? Juez de control. El juez de control va a estar a cargo de la etapa de investigación y de la etapa intermedia. No se preocupen si ahorita no le entienden a eso, lo vamos a explicar más adelante. Y luego tengo el juez de ejecución, como su nombre lo indica, que hace, ejecuta las penas o medidas de seguridad. El juez de juicio oral lo que hace es resolver sobre la responsabilidad, ¿sí? Ahora, aquí por eso digo, mucha atención, tenemos 2 tipos de ministerio público: el ministerio público del fuero común y el ministerio público de la federación, ¿sí? El ministerio público del fuero común va a investigar y perseguir delitos del fuero común. Ya les había explicado cómo voy a determinar si un delito es fuero común o fuero federal. Si la conducta está regulada por una ley que expidió un congreso local, es fuero común, ¿sí? Por ejemplo, Código Penal de la Ciudad de México, fuero común. Si la conducta está regulada, por ejemplo, en el Código Penal Federal o en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, su mismo nombre lo está diciendo, ¿verdad? ¿Quién debe conocer? El Ministerio Público de la Federación, ¿sí? Ahora, también tenemos... Aquí también el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Bueno, el Código Nacional, acuérdense, lo aplica tanto el fuero común como el fuero federal, porque es nacional. Es nacional, ¿no? Sí. Ahora, también tenemos jueces penales federales, ¿sí? Así como tenemos jueces del fuero común, también tenemos jueces penales federales, ¿sí? Entonces, los jueces del fuero común van a ver de los delitos del fuero común, ¿sí? Y los jueces federales, obviamente, de delitos del orden federal, ¿sí? Ahora entienden por qué tenemos una Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y una Fiscalía General de la República, ¿sí? Entonces, la Fiscalía de la Ciudad de México investiga y persigue delitos del orden común, y la Fiscalía General de la República, o FGR, antes se le conocía como PGR, ahora es FGR, de Fiscalía General, ve de delitos que atentan contra la Federación, ¿sí? Y consecuentemente entonces tenemos jueces del fuero común y jueces del orden federal. ¿Y cómo distingo si es un juez del fuero común o uno del fuero federal? Aunque parezca peyorativo, pero así es. Si ustedes van a un reclusorio, normalmente van a ver unas oficinas así, todas feas, maltratadonas, viejas. Esas son las del fuero común. Y al lado van a ver unas instalaciones un poquito más de luz, ¿sí? Estas son las del fuero federal, ¿verdad, Dan? Aunque nos dé risa, así es.
Las del fuero común normalmente pues se les da menor presupuesto y son instalaciones ya viejas, un poco dañadas, a lo que sea de ahora del nuevo sistema, ¿no? De los centros de justicia en materia de oralidad. Y al Poder Judicial como que se ha dignificado un poquito el trabajo en algunas ocasiones, no en todas, pero sí se ve la diferencia. Por ejemplo, si vamos al Reclusorio Oriente, ves las oficinas viejas, este es el fuero común, y luego ves otras instalaciones más bonitas, hasta con acabados así más de lujo. Este es el fuero, y sí dice ahí Poder Judicial de la Federación, ¿sí? Y el otro dice Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Sí vamos entendiendo entonces entre lo que es el fuero común y el fuero federal, ¿sí? Ahora, esto